representación tenemos de la especulación financiera. Mi idea es tratar de pensar, y Alejandro me convocó en ese sentido, pensar la relación entre muchas de las cuestiones que se han mencionado recién, vinculadas a la tecnología, a las redes, a la nube, a los algoritmos y la política. Y quisiera partir de una constatación, que es que las políticas de las redes exceden el campo de la política, como han explicado mis compañeros de mesa, de la misma manera que las redes de la política no se limitan a las redes digitales. Hay un libro particularmente interesante de Charles Tilly que se llama Confianza, y que justamente habla de los diferentes modos en que la confianza construye o supone ciertas relaciones que por supuesto exceden aquellas que podríamos llamar redes sociales digitales. El hecho de que ya no aclaremos digitales también dice mucho acerca del modo en que pensamos nuestro presente. Y yo parto de esta constatación para compartir con ustedes una serie de interrogantes. El primero de ellos es cómo las redes digitales, las redes sociales digitales, lo que podríamos llamar Internet, los medios conectivos, intervienen en nuestra vida política, en el modo en que construimos lo común, que es otra forma de definir a la política, el modo en que definimos, construimos lo común. Y en este sentido, esta pregunta, cómo las redes sociales digitales, los medios conectivos, Internet, intervienen en nuestra vida política, me lleva a pensar, a desdoblar esta pregunta en otras dos. Una pregunta por cómo la política, y cuando digo la política me refiero a las instituciones políticas, los estados, los gobiernos, los partidos políticos, ¿qué hacen la política y estos grupos con las redes? Este es un lado de la pregunta, y el otro lado en que se desdobla la pregunta es ¿qué es lo que hacemos nosotros, los individuos, las personas, los grupos en los que participamos con las redes sociales? Son dos modos de preguntarse acerca de un mismo eje, que es cómo Internet y las redes digitales forman parte de una mutación de nuestro ecosistema social. Y la exposición la organicé, es una exposición breve, a partir de una cuestión que es una reflexión general sobre la política de redes, sobre la cual no me voy a detener demasiado porque ya mis colegas han hablado y además son especialistas en el tema, que no es mi caso. Pero voy a tratar de plantear un par de postulados para pensar luego lo que podríamos llamar el funcionamiento del ecosistema político, en un sentido muy amplio. Y sobre todo en aquello que Russell Dalton, un politólogo norteamericano, llama los estilos de ciudadanía política. Hay un libro que quizá muchos de ustedes conocen, que se llama Capitalismo de Plataformas, que es un libro de Nick Cernick, que es especialista en economía digital, que explicita un argumento sobre el que existe cierto consenso, y que es que el capitalismo es inmensamente exitoso en hacer crecer los niveles de productividad. Y para Cernick, el capitalismo del siglo XXI, es decir, este capitalismo para el cual Internet y las redes sociales son parte de su vida cotidiana, este capitalismo del siglo XXI se centra, dice Cernick, en la extracción y en el uso de un tipo particular de materia prima, que recién mencionaban mis colegas. Esa materia prima son los datos. Datos que se capturan, datos que se almacenan. Y en este sentido la actividad de los usuarios, y podríamos decir la actividad de nosotros como ciudadanos, es la fuente natural de esa materia prima. Es la que provee, cada vez que hacemos, como decía Alejandro, clic, estamos generando materia prima, que determinadas plataformas o determinados grupos almacenan, capturan y organizan, y de ese modo planean ciertas trayectorias de consumo, de economía, de gestión. Más datos, en este sentido, implican más usos. Se habló del transporte, se habló de la economía, se habló de la cultura, podemos sumar a este campo la política. ¿Y cómo afecta en nuestra vida política este tipo de capitalismo de datos? Por un lado, las instituciones políticas, como decía, los gobiernos, el Estado, los partidos, las diferentes coaliciones, absorben, se nutren de datos de la ciudadanía. Hay una idea muy en boga actualmente, que es esta suerte de cumplir un sueño
que esos grupos o instituciones políticas tendrían, que es el de conocer acabadamente lo que la gente o la ciudadanía quiere. ¿Qué quieren? ¿Qué les gustan? ¿En qué hacen clic? ¿A qué le dan like? ¿Cómo viven? ¿Dónde viajan? ¿Cómo se mueven? Una idea de la política como ciencia total. La política desde el punto de vista de las instituciones y de los partidos o de las fuerzas políticas que pugnan por el voto, podrían cumplir ese deseo de conocer acabadamente lo que sucede. Sabemos que eso no necesariamente es así. ¿Y por qué? Porque sería raro quedarse solo con un lado del fenómeno, que es el lado de las instituciones. Esto es, qué es lo que las instituciones hacen con esos datos que obtienen y que gestionan. Y lo que ocurre es que, por otro lado, la ciudadanía, ya sea pensada de manera colectiva o de manera individual, también desarrolla nuevos estilos de experiencia política en relación con su consumo de información, en relación con su consumo de datos, que por supuesto no tiene las características de Big Data, de algoritmo, pero que también hoy cada uno de nosotros como ciudadanos vivimos atravesados por la información de una manera que hace 30 o 40 años era impensable. Nosotros como individuos. Hay una relación, dicen algunos autores, de interpenetración entre los sistemas sociales y los sistemas psicoindividuales. Entonces, los ciudadanos, cada uno de nosotros, producimos datos que las instituciones absorben, pero también consumimos, usamos datos y generamos nuevas lógicas de interrelación con esas mismas instituciones, que no necesariamente, y que de ninguna manera, me atrevería a decir, se reducen a aquellas trayectorias previstas por las instituciones. En ese sentido, algunos autores, como Pierro Sambalón, hablan de la contrademocracia. Esto es, la capacidad que con Internet y con las redes sociales ha crecido exponencialmente, que tienen los ciudadanos de vigilar, de denunciar y de evaluar las gestiones o los modos de operar de diferentes instituciones. Aquí estoy hablando de la política, pero podríamos hablar de instituciones de otra índole, por ejemplo, de compañías que venden productos. Y lo que dice Pierro Sambalón cuando habla de la contrademocracia, es decir, nuestra capacidad como ciudadanos de cotidianamente vigilar, denunciar, evaluar lo que hacen los políticos o lo que hacen determinados grupos o fuerzas, complementa, no es contradictorio, sino que es un complemento de esa otra forma más convencional de la gestión democrática, que son las elecciones. Nosotros cada 2 años o cada 4 años elegimos, votamos, pero cotidianamente evaluamos, vigilamos, denunciamos lo que hacen los funcionarios, lo que hacen las fuerzas políticas. La sociedad contemporánea, esta sociedad del capitalismo 2.0, si lo podemos llamar así, es también entonces la de los nuevos estilos de ciudadanía política, para los cuales, o con respecto a los cuales, Internet tiene un papel central. Porque Internet, y creo que de alguna manera ha hablado de eso Alejandro, y han hablado mis colegas, Internet no es solamente un medio, es también una forma social y una forma política, de conectar y de relacionar instituciones con individuos, individuos entre sí. ¿Qué significa hablar de nuevos estilos de ciudadanía política en relación con este nuevo ecosistema mediático donde los medios masivos conviven con eso que Van Dijk llama medios conectivos, Internet, redes sociales? Bueno, significa, hablar de nuevos estilos de ciudadanía política, significa considerar que vivimos en una época en la que cambian los modos de participación política, en la que tuitear o compartir una solicitada en Change está a la par de asistir a una marcha. Vivimos una época en la que se desestructuran, y cuando digo se desestructuran no digo desaparecen, digo se desestructuran los clivajes sociales y políticos tradicionales, las clases sociales, los partidos políticos, las divisiones clásicas, ciudad y campo, Buenos Aires, interior, las religiones. El caso de Brasil, hace muy poco, el papel de la religión y de una religión que no era la tradicional religión católica. Entonces vivimos una época en la que cambian los modos de participación política, en la que se estructuran los clivajes políticos y sociales tradicionales, en la que crecen los procesos que Dalton llama de movilización cognitiva. Esto es, la capacidad, la habilidad que tienen los usuarios, que tienen los ciudadanos,
para obtener y procesar información. Esto no quiere decir de ninguna manera que no podamos tener cierta sospecha o elaborar cierta crítica sobre la sobreinformación, pero la capacidad que cada uno de nosotros tiene hoy para acceder a información es considerablemente superior a la que teníamos hace 30 o 40 años, entre otras cosas por eso que Eliseo Verón, un semiólogo argentino, llamaba la revolución del acceso. Esto es, hoy por hoy cada uno de nosotros puede no solo acceder a ciertas informaciones y de una manera mucho más rápida, directa y transversal, sino que además cada uno de nosotros puede ser un medio en sí mismo. Esto es, puede tuitear, puede postear, por supuesto nuestro alcance es muchísimo menor que el que pueden tener algunos medios, pero no el de todos los usuarios. Hay youtubers que tienen muchísimos más seguidores que los medios de comunicación. Entonces, más datos, más usos, pero no solo de las instituciones, esto es lo que me gustaría marcar, sino que también los ciudadanos tienen otra relación con los datos, y esa relación que tienen con los datos marca su relación, una relación que es diferente a la que se daba antes con las instituciones políticas. El ecosistema político entonces está atravesado integralmente por estas lógicas de permanente intercambio entre instituciones e individuos. Y en efecto, nuestro modo de vivir en democracia ha mutado, y con él ha mutado también nuestro modo de imaginar la política y de imaginar nuestra relación con la política. ¿Qué es lo que hoy esperamos de la política? ¿Qué es lo que hoy entendemos que es la política? Para concluir, los estilos de ciudadanía política, los modos en que nosotros nos representamos la política, nos hablan de cómo las redes sociales e Internet se han vuelto parte de nuestro paisaje cotidiano. Para nosotros, quienes vivimos una era que podríamos llamar pre-Internet, quienes en la década del 90 todavía comprábamos un encarta trucho para acceder a determinada información, trucho, por supuesto, para quienes hacíamos eso, Internet ha significado una mutación de la cual tenemos plena conciencia, pero hay generaciones que han crecido directamente dentro de ese ecosistema. Y cuando uno piensa, por ejemplo, que Facebook es de 2004, que Twitter es de 2006, que Instagram es de 2010, nos parece que ha pasado una vida, y sin embargo no ha pasado ni 20 años. Y me parece interesante, y por eso también acepté con gusto la invitación de Alejandro, porque creo que de alguna manera la lucha política, esto es, el modo en que nosotros tenemos de imaginarnos nuestra vida en común, la capacidad que tenemos de imaginar mejores horizontes, horizontes más deseables, más libertarios, exige en primer lugar conocer tanto como sea posible, hasta el último detalle, el modo en que este capitalismo de datos está operando y sin el cual no podemos pensar nuevas maneras de imaginar la política. Muchas gracias.